Hoy vamos a comenzar a revisar el ejercicio 8 de la guía de trabajos prácticos, cuyo enunciado dice: se realizó a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon. La probabilidad de curar luego de 6 meses es del 75%, mientras que la de no curar en ese periodo de tiempo es del 25%. Transcurridos 6 meses, se examina a los pacientes y se les clasifica en sanados, con la letra S mayúscula, y enfermos, identificados con la letra E mayúscula. Se pide entonces realizar una tabla de distribución de probabilidad y representar gráficamente, calcular la probabilidad de que sanen exactamente 2 pacientes, calcular la probabilidad de que sanen por lo menos 2 pacientes, calcular la probabilidad de que sanen menos de 2 pacientes. Hasta ahí es lo que plantea el ejercicio en la guía de trabajos prácticos. Yo he agregado para esta aplicación rehacer el ejercicio aplicando la distribución binomial o la de Poisson según corresponda. Vemos entonces qué es lo que dice el enunciado. Solamente esa parte nos vamos a concentrar en esto para analizarlo, sin entrar todavía en el detalle de los puntos A, B, C, D, E que nos pide el ejercicio para realizar. Entonces, a partir del análisis del enunciado, o vamos a analizar, mejor dicho, el enunciado, a partir de algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿En qué consiste? Y la respuesta que tenemos es aplicar a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon y al cabo de 6 meses observar cuántos pacientes se han curado o no. Otra pregunta que nos va a ayudar a analizar el enunciado es: ¿cuántas pruebas se realizaron? La cantidad de pruebas sale justamente de lo que tenemos en el enunciado, ¿no? Y fíjense cómo empieza el ejercicio. Se realizó a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon. Y a esa cantidad de pruebas la designamos con la letra N minúscula. Otra pregunta: ¿cuál es el resultado de cada prueba? Si ustedes recuerdan, el resultado es dicotómico, o sea, un paciente al cabo de los 6 meses aplicado el tratamiento puede ser que se cure o puede ser que no se cure. Y a esto lo vamos a designar con letras, con nombres a los sucesos: A, el paciente se cura; B, el paciente no se cura. Estas pruebas que realizamos, ¿son independientes? Para poder responder esto tenemos que preguntarnos: se le aplica el tratamiento a un paciente, supongamos que se cura. Se le aplica el tratamiento a un segundo paciente, puede curarse o no curarse. ¿El resultado de este segundo paciente dependerá de lo que le haya pasado al primero? Como la respuesta es no, entonces vamos a decir que las pruebas son independientes, porque el resultado obtenido en un paciente no influye en ninguno de los demás. Otra pregunta más: ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente se cure? De acuerdo a lo que nos dice el enunciado, la probabilidad de que el paciente se cure es 0,75 o del 75%, al cual vamos a designar con la letra P. Y acá ustedes verán que se ha resaltado en color celeste no solo este valor de la probabilidad, sino también el resultado, uno de los resultados de la prueba, que es que el paciente se cura. ¿Esto por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia del resultado en cada prueba tiene que estar asociado estrechamente con el resultado de la prueba. Si para nosotros el resultado favorable, por decirlo de algún modo, el resultado que nos interesa analizar es que el paciente se cure, la probabilidad que designamos por P tiene que ser la probabilidad correspondiente a este resultado, a que el paciente se cure. Si a nosotros por X motivo nos interesara estudiar que el paciente no se cure, entonces la probabilidad, la que designaríamos como P, sería la probabilidad del 25%, que es la probabilidad de que un paciente no se cure al realizar una prueba, la probabilidad histórica de este tratamiento. Una vez que nosotros tenemos identificado el suceso que nos interesa estudiar, el resultado que nos interesa estudiar y la probabilidad asociada a él, que llamamos P, inmediatamente el otro resultado dicotómico, que es contrario,
es el que vamos a designar su probabilidad con la letra Q y la vamos a llamar probabilidad contraria. Recordemos además que habíamos visto que la probabilidad más la probabilidad contraria, es decir, P más Q, dan por resultado 1, cumpliendo con uno de los axiomas de la probabilidad. Y otra cosa importante para tener en cuenta es que estas probabilidades, tanto P como Q, que son la probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba, es decir, un paciente se presenta, se hace el tratamiento, se verifica después qué pasa, la probabilidad de que cure o que no cure son del 75% de que cure, del 25% de que no cure, y se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento. Y una pregunta no menos importante: ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Qué estamos observando? ¿Estamos observando el tratamiento? ¿Estamos observando que el paciente se cura, que el paciente no se cura? Lo que estamos observando es la cantidad de pacientes que se curan al cabo de 6 meses. Recuerden que cuando estamos ante un experimento aleatorio de este tipo, la variable que nos interesa es la cantidad de unidades de análisis a las cuales le ocurre el resultado dicotómico que nosotros estamos analizando. Y en este caso, en donde se realizan en total 4 pruebas, ¿cuáles son los valores de nuestra variable aleatoria? Los valores que toma son de 0 a 4, en donde 0 significará que ningún paciente se cura, 1 que solo un paciente se cura, y así sucesivamente hasta llegar a 4, en donde decimos los 4 pacientes resultan curados. Esta variable es una variable cuantitativa y es una variable discreta, porque su resultado no se mide, sino que se cuenta. Cuando estamos ante la presencia de todas estas características, es decir, que estamos viendo que se realizan una cantidad n de pruebas, que cada prueba es independiente, que el resultado de cada prueba es dicotómico, que hay una probabilidad de ocurrencia que se mantiene constante. En este caso estamos en presencia de una distribución de probabilidad binomial. Y lo vamos a analizar luego, como pedí el ejercicio, a través de la distribución de probabilidad binomial. Pero primero vamos a armar un diagrama de árbol para poder calcular la probabilidad de acuerdo a los conceptos, a las definiciones, a los axiomas de la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Nosotros realizamos una primera prueba y puede ocurrir que el paciente se cure o que el paciente no se cure. Luego vamos a analizar para ese primer paciente un segundo paciente. ¿Qué le puede suceder al segundo paciente? Lo mismo que al primero, o sea, el segundo paciente se puede curar o no curar, independientemente de lo que le pasa al primero. Es decir, si el primero se cura, el segundo se puede curar o no se puede curar. Y si el primer paciente no se cura, entonces el segundo paciente también se puede curar o no se puede curar. Y ahí tenemos lo que sucede con ese segundo paciente. Si incorporamos un tercer paciente, a ese tercer paciente le va a pasar exactamente lo mismo. Cuando le apliquemos la prueba, el resultado va a ser que se cura o que no se cura. Y para cada uno de estos resultados del segundo paciente, vamos a tener los dos resultados mencionados posibles, los dos resultados dicotómicos para ese tercer paciente. Es decir, que en total, cuando nos encontramos con el tercer paciente, tenemos 8 resultados posibles. Pero para cada uno de estos 8 resultados posibles, si incorporamos un cuarto paciente, que también tiene un resultado dicotómico en su prueba, se cura o no se cura, tenemos 2 resultados posibles para ese cuarto paciente. Y en total, para el cuarto paciente, tenemos un total de 18 resultados posibles. 18 caminos diferentes que podemos iniciar desde el primer punto hasta llegar a algunos de los 16 puntos correspondientes al resultado del cuarto paciente. Con este diagrama de árbol nosotros vamos a calcular las probabilidades solicitadas, pero primeramente tenemos que decir cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos resultados en cada prueba, que dijimos
valen 0,75 para P, 0,25 para Q, o sea 0,75 la probabilidad de que un paciente se cure, 0,25 la probabilidad de que un paciente no se cure, pero además estas pruebas, la probabilidad de ocurrencia para estas pruebas se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Esto quiere decir que si nosotros le colocamos el valor 0,75, la probabilidad asociada a que el paciente se cure, 0,25 la probabilidad asociada a que el paciente no se cure para el primer paciente, lo mismo debemos hacer en la segunda prueba porque son independientes, los resultados de ocurrencia de uno no dependen de lo que pase en el otro, la probabilidad se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Entonces, cada vez que nosotros analicemos la probabilidad de que se cura, le vamos a colocar el 0,75 y la probabilidad de que no se cura el 0,25. Esto es para el segundo paciente. Lo mismo debemos hacer para el tercer paciente y lo mismo debemos hacer para el cuarto paciente. De esta manera nosotros tendremos nuestro diagrama de árbol completo, analizado para los 4 pacientes con todas las posibilidades que hay y con las probabilidades asociadas de ocurrencia a cada uno de ellos. Es muy importante anotar las probabilidades de ocurrencia, esta probabilidad que se mantiene constante a lo largo de todo el experimento, porque es lo que nos permitirá calcular después las probabilidades que se nos piden a lo largo del ejercicio. Pero partamos de algo más simple. ¿Qué pasaría si en vez de tener 4 pacientes solamente tuviéramos 2? Es decir, estaríamos trabajando con el valor n igual 2. ¿Qué situaciones se podrían dar si estamos trabajando solamente con 2 pacientes? Aparentemente tenemos 4 resultados posibles. Esos 4 son los siguientes. El paciente se cura y el segundo paciente, el primero se cura y el segundo también se cura. SS. El primero se cura, pero el segundo no se cura. SE. Otro camino es que el primero se cura, el primero no se cura, el segundo se cura. ES. Y el último camino es que el primero no se cura y el segundo tampoco se cura. EE. Es decir que aparentemente tenemos 4 resultados posibles. Pero si miramos un poquito más en detalle, ¿cuántas situaciones diferentes son las que se están dando? ¿Cuántos pacientes se pueden curar? Y entonces podemos reordenar un poquito estas situaciones diciendo lo siguiente. Una situación sería que los dos pacientes se curen. Entonces tendríamos ahí que nuestra variable aleatoria x, que es la cantidad de pacientes que se curan, sería igual a 2. Y tenemos una sola situación. Luego podemos agrupar los dos resultados que siguen, porque en ambos el resultado final es que x es igual a 1, es decir, que la cantidad de pacientes que se curan es 1. No importa si el primero se cura y el segundo no, o al revés, el primero no se cura y el segundo sí. En ambos casos el resultado es el mismo, la situación es la misma. Tenemos, después de realizar 2 pruebas, que solo un paciente se cura. Entonces acá nuestra variable aleatoria vale 1 y tenemos 2 posibilidades para este valor. Por último, si los 2 pacientes no se curan, existe entonces una sola posibilidad para el valor de la variable aleatoria 0, es decir, que ningún paciente se cura. Analicemos un poquitito más esto para calcular probabilidades entonces. Si dijimos que tenemos estas 3 situaciones posibles para los distintos valores de la variable aleatoria, para x igual 2, x igual 1 y x igual 0, que además la probabilidad de curarse es 0,75 y la probabilidad de no curarse es 0,25. ¿Cuál es entonces la probabilidad de x igual 2? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que 2 pacientes se curen? Tenemos un solo caso multiplicado por la probabilidad de que el primero se cure y por la probabilidad de que el segundo se cure. Como las pruebas son independientes, aplicamos la regla de multiplicación de las probabilidades, es decir, la probabilidad de que el primero se cure y que el segundo se cure es igual al producto de las probabilidades.
Y este 1 que aparece acá, que lo hemos detallado en color rojo, es porque hay un solo suceso favorable para esta situación. El resultado entonces será 1 por 0,75 por 0,75, que después calcularemos y lo pondremos en una tabla. Pasamos a la siguiente situación. La probabilidad de X igual a 1, es decir, de que un solo paciente se cure. Nuevamente, como son sucesos independientes, la probabilidad será el producto de las probabilidades, probabilidad de que se cure por la probabilidad de que no se cure, pero en este caso hay dos posibles resultados y entonces aparece multiplicado por 2. Y ahí tenemos que el resultado a calcular es 2 por 0,75 por 0,25. Por último, cuando x vale 0, estamos calculando la probabilidad de que ninguno se cure y nuevamente estamos diciendo la probabilidad de que el primero no se cure y que el segundo no se cure, por lo tanto estamos hablando de un producto de probabilidades y además aparece una sola situación, entonces el resultado a calcular es 1 por 0,25 por 0,25. A estos resultados los calculamos y los ponemos en una tabla de distribución de probabilidades, en donde decimos, cuando x vale 0, la probabilidad de x igual 0 es 0,0625, que resulta de ser el producto 1 por 0,25 por 0,25. Cuando x vale 1, la probabilidad es 0,375, que sale de hacer la cuenta 2 por 0,75 por 0,25. Y por último, la probabilidad de x igual 2 es 0,5625, que sale de hacer esta cuenta 1 por 0,75 por 0,75. Y armamos de esta manera una tabla con dos columnas, una con la variable aleatoria x, la de al lado con la probabilidad de ocurrencia, que viene a comportarse como las tablas de frecuencias relativas, en donde sabíamos que el total tiene que sumar 1, y se llama esto tabla de distribución de probabilidades. Para cada valor de la variable aleatoria tenemos asociada una probabilidad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar el valor 0,3750? Y lo decimos de la siguiente manera: la probabilidad de que se cure exactamente un paciente es igual al 37,5% o igual a 0,375. Y de la misma manera podemos interpretar cualquiera de los valores de esta tabla. Veamos ahora qué pasa con la gráfica, porque una tabla va a tener asociada una gráfica de distribución de probabilidades. Y en esa gráfica tenemos que ser cuidadosos con estas cuestiones. En el eje horizontal va nuestra variable, como hemos venido graficando siempre, la variable en el eje horizontal. 0, 1, 2, los valores que toma x. Y en nuestro eje vertical van los valores de probabilidades. Nos fijamos cuál es el mayor valor que tenemos, 0,5625, es decir que podemos llegar hasta un máximo de 0,6 con el gráfico, y con una escala adecuada podemos ver que para 6 intervalos tenemos de 0 a 0,1 a 0,2, etc. De 0,1 en 0,1 llegamos a cubrir la totalidad del gráfico, nos queda en una escala adecuada, y lo que hacemos es simplemente dibujar una línea para cada uno de los valores de la variable cuya altura sea exactamente igual al valor de la probabilidad que nosotros hemos calculado. De forma tal entonces, que así como interpretamos hace un ratito que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0,375, observamos que cuando la variable vale 1 tenemos una línea cuya altura vale 0,375. Dibujamos generalmente una barra un poquitito más gruesa simplemente para que se vea, pero basta y alcanza con que dibujemos una línea recta simplemente como un esquema de un diagrama de probabilidad. Entonces, cuando tenemos que hablar de distribuciones de probabilidad, podemos hacer tanto una tabla como un gráfico, de barras separadas o de líneas separadas en este caso. Pasemos ahora al caso donde consideramos los 3 pacientes.
Es decir, que ahora vamos a incorporar una tercera prueba. ¿Qué puede suceder acá? Bueno, aparentemente tenemos 8 situaciones diferentes, pero con el mismo criterio que las agrupamos recién, podemos ver, por ejemplo, que tenemos una situación que es cuando los 3 pacientes se curan. Ahí tenemos que el primero se cura, el segundo se cura, el tercero se cura, o sea que X es igual a 3, cantidad de pacientes que se curan, y existe una sola situación, un solo camino a recorrer. Cuando entonces vamos a calcular que la probabilidad de X es igual a 3, es decir, que 3 pacientes se curen, va a ser 1, cantidad de situaciones, por el producto de las probabilidades individuales. Como dijimos ya en la anterior, son todas pruebas independientes, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra uno y que ocurra otro y que ocurra el otro es el producto de las probabilidades. La cuenta a realizar es 1 por 0,75 por 0,75 por 0,75, que da por resultado 0,42 o 0,421875 para ser más exactos. Vayamos a otra situación ahora. Cuando tenemos 2 pacientes que se curan y uno que no se curan, que son estos 3 caminos que estamos viendo acá. Si ustedes observan, por cualquiera de los 3 caminos hay uno que se cura, 2 que se curan y uno que no se cura. En el camino de abajo, otra vez 2 que se curan y uno que no se cura. Y en el camino de abajo, uno que no se cura y 2 que se curan. Es decir, que estamos hablando de que cuando X vale 2, hay 3 situaciones posibles. Cuando X vale 2, o sea, cuando se curan exactamente 2 pacientes, hay 3 situaciones, 3 caminos diferentes a recorrer en el diagrama de árbol. Y cuando calculamos entonces la probabilidad de X igual a 2, el cálculo que tenemos que realizar es este, que sale de decir que la probabilidad de que se curen 2 exactamente es el número de situaciones posibles que tenemos, o favorables que tenemos, por el producto de las probabilidades individuales, cuyo resultado coincide con el anterior, en este caso, 0,421875. Hasta ahora llevamos 4 casos, porque recuerden que el primero llegábamos hasta acá arriba, ¿no? Hasta este que se curaba también. Seguimos analizando otras situaciones diferentes. Estas marcadas en verde, 3 caminos diferentes, que si miramos el de arriba, que es el más claro de todos, vemos que hay un paciente que se cura y 2 que no se curan. Si miramos el de abajo, hay 2 que no se curan y 1 que se cura. Y si miramos el del medio, también ocurre que hay 2 que no se curan y 1 que se cura. Es decir, que estamos con el valor de la variable X igual a 1, cantidad de pacientes que se curan 1, y existen 3 situaciones. Tenemos entonces que cuando X es igual a 1, la probabilidad de que un paciente se cure es igual a 3, el número de situaciones que tenemos, multiplicado por la probabilidad de que un paciente se cure, por la probabilidad de que otro paciente no se cure y por la probabilidad de que un tercer paciente no se cure. De esta manera, el cálculo 3 por 0,75 por 0,25 por 0,25 da por resultado 0,140625. Nos queda aún una última situación, que es cuando ninguno de los 3 pacientes se cura. En este caso, nuestra variable X vale 0 y tenemos una única situación. La probabilidad entonces de que X sea igual a 0, es decir, de que ningún paciente se cure, es igual a 1, número de situaciones que tenemos, multiplicado por la probabilidad de que un paciente no se cure, por otro que no se cure y por otro que no se cure, cuyo resultado es 1 por 0,25 por 0,25 por 0,25, 0,015625. Con estos 4 valores calculados estamos en condiciones de armar nuestra tabla de distribución de probabilidad, en donde ahora agregamos una fila nueva correspondiente a X igual 3, porque tenemos un total de 3 pruebas, y la suma de las probabilidades nos sigue dando por resultado 1. En el gráfico de distribución de probabilidades vemos que se agrega también una columna correspondiente al valor 3 de la variable cantidad de pacientes que se curan, y podemos observar también que cambia la escala. Ahora, como nuestro valor máximo es 0,42, podemos tranquilamente decir que en altura
la escala va a llegar hasta 0,45, no necesitamos graficar más de allá. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 3, 6, 9 sectores de 0,05 cada uno y el gráfico lo presentamos de una altura adecuada, las barras ocupan todo el alto del gráfico y lo podemos visualizar de muy buena forma. Podemos observar también en este gráfico, al igual que en la tabla, que tiene la característica de que dos barras tienen la misma altura, porque la probabilidad de x igual a 2 y la probabilidad de x igual a 3 son exactamente las mismas. Pasemos ahora a la situación final, en donde tenemos que se realiza un total de 4 pruebas. Entonces vamos a tener 16 situaciones diferentes, pero como ya lo hemos visto con anterioridad, no todas serán diferentes. Las podremos agrupar. Existirá una única situación en la cual los 4 pacientes se curan. O sea, cuando x vale 4, hay una sola situación. Pasemos a ver qué sucede cuando son 3 los pacientes que se curan. Veamos, por ejemplo, la línea superior, el trayecto superior. El primero se cura, el segundo se cura, el tercero se cura y el cuarto no se cura. Cualesquiera de los otros recorridos, marcados en color rosa, nos muestran que hay un total de 3 pacientes que se curan y uno que no se cura. Simplemente va cambiando el orden del paciente que no se cura. Tenemos así entonces que cuando x vale 3, o sea la cantidad de pacientes que se curan es 3, existen 4 situaciones diferentes. Luego analicemos qué pasa cuando son 2 los pacientes que se curan. Y vemos que van a aparecer más situaciones todavía. En la primera línea vemos que los 2 primeros se curan y los otros 2 no se curan. Y en cualquier trayecto de los que están marcados en verde observaremos que hay 2 pacientes que se curan y 2 pacientes que no se curan. Simplemente cambiará el orden en que aparece el paciente que se cura y el paciente que no se cura. En total entonces, cuando x es igual a 2, es decir que hay 2 pacientes que se curan, habrá un total de 6 situaciones. Luego, analizamos qué pasa cuando solo un paciente se cura. Veamos por ejemplo en la primera línea que el primer paciente se cura, los otros 3 no. En las otras líneas pasa exactamente lo mismo, cambiando el orden del paciente que se cura respecto del que no se cura. Tenemos entonces que cuando x es igual a 1, aparecen 4 situaciones. Y por último, para finalizar, tenemos el valor de x igual a 0, es decir, cuando ninguno de los pacientes se cura. Y para ese valor de x tenemos una sola situación. Resumiendo, entonces, nos vamos a encontrar con que cuando x es igual a 4 hay una situación, cuando x es igual a 3 tenemos 4 situaciones, cuando x es igual a 2 hay 6 situaciones, cuando x es igual a 1 hay 4 situaciones y cuando x es igual a 0 hay una sola situación. Vemos que los valores de x están todos desde 0 hasta 4, que es el número máximo de pruebas. Que en total teníamos 16 ramificaciones. Si sumamos los números de situaciones, 1 más 4 más 6 más 4 más 1, encontramos que efectivamente tenemos las 16 ramificaciones aquí. Ahora es el momento de realizar los cálculos. Entonces, cuando p es igual a 4, es decir, la probabilidad de que 4 pacientes se curen, vamos a tener el número de situaciones, que en este caso es 1, por la probabilidad de que el primero se cure y que el segundo se cure y que el tercero se cure y que el cuarto se cure. Es decir, multiplicamos 4 veces por la probabilidad de que un paciente se cure. Para x igual a 3, lo que cambia es el número de situaciones, que ahora son 4, y aparecen 3 pacientes que se curan y 1 que no se cura. Cuando x es igual a 2, cambia el número de situaciones a 6 y aparecen 2 pacientes que se curan y 2 pacientes que no se curan. Cuando x es igual a 1, el número de situaciones cambia a 4 y ahora aparece un paciente que se cura y 3 pacientes que no se curan. Por último, cuando x es igual a 0, hay una única situación y los 4 pacientes no se curan.
Realizando las cuentas, reemplazando la probabilidad de S por 0,75 y la probabilidad de E por 0,25, encontramos estos 5 valores que, si verificamos, su suma da exactamente igual a 1. A estos valores los trasladamos a una tabla de distribución de probabilidades similar a la anterior, en la cual ahora se agrega una línea que corresponde al valor de x igual a 4, la suma de las probabilidades sigue dando 1, y a la derecha podemos observar una gráfica similar a la que veníamos manejando de distribución de probabilidades, en la cual se agrega una quinta barra que corresponde al valor x igual a 4 de nuestra variable. Vamos a observar aquí entonces que la escala que mantenemos es la misma que la anterior, porque el valor máximo coincide con el valor máximo cuando x era igual a 3, es decir, 0,4219. Una característica de este tipo de gráficos, tanto de distribución binomial como de distribución de Poisson, como cualquier distribución de Bernoulli, es que la probabilidad comienza a aumentar hasta que llega a un valor máximo y después disminuye. Si nosotros trazáramos una línea por la parte superior o una curva por la parte superior de las barras que hemos graficado, vamos a encontrar que esta siempre va a tener una forma de B corta invertida. Nunca se va a dar que nuestra distribución aumente, llegue a un valor, disminuya, vuelva a aumentar y vuelva a disminuir o siga aumentando. No puede tener un aspecto de diente de sierra, siempre va a tener un aspecto de V invertida. Puede suceder, como ocurría en el caso cuando x es igual a 3, que dos barras consecutivas tengan igual altura, o dos valores consecutivos de la probabilidad tengan el mismo valor, en cuyo caso el gráfico aumenta, se mantiene parejo, termina ahí o comienza a bajar nuevamente, pero no va a tener nunca dos picos alternados. Con esta tabla y con este gráfico estamos completando el punto A del ejercicio, que nos pide realizar una tabla de distribución de probabilidad y representar gráficamente. Lo que sigue a continuación es realizar el punto B. En este punto se nos pide calcular la probabilidad de que sanen exactamente dos pacientes. Una vez que nosotros tenemos resuelta la tabla de distribución de probabilidades, para realizar la respuesta de esta consigna simplemente tenemos que preguntar qué es lo que se nos pide. Exactamente dos pacientes significa que x tiene que ser igual a 2, y entonces de la lectura de la tabla simplemente sale el valor, sale el resultado, 0,2109. Podemos indicarlo correctamente que la probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a 0,2109, o lo que es lo mismo el 21,09%. Pero con el cálculo esto no termina, nos queda también hacer la interpretación. Y para la interpretación decimos lo siguiente: la probabilidad de que transcurridos 6 meses de la aplicación del tratamiento para el cáncer de colon se curen exactamente dos pacientes es del 21,09%. Presten atención a la estructura de esta frase y sobre todo a lo que está resaltado en negrita y en color. Porque esto que está resaltado en negrita es lo que siempre va a aparecer en la estructura de la interpretación de una probabilidad de este tipo, de un cálculo de probabilidad de este tipo. Comenzamos diciendo la probabilidad de que, y acá lo que ocurre, en este caso nuestro ejercicio decía que se aplicaba un tratamiento para el cáncer de colon y que al cabo de 6 meses los pacientes podían curar o sanar. Aquí viene la redacción que está implícita en el enunciado del ejercicio. Y luego la acción que ocurre, lo que nosotros vemos como favorable, es decir, el resultado dicotómico que se condice con lo que nosotros llamamos probabilidad de éxito, entre comillas. En este caso es la probabilidad de que se curen. Entonces decimos la probabilidad, lo que tiene que ver con el ejercicio, de que se curen, y luego lo que nos pide la consigna. En este caso es exactamente dos pacientes. Y luego viene la parte del resultado, es del 21,09%. Esta estructura se va a repetir a lo largo de todo
las respuestas de las consignas de este ejercicio. Pasemos a la siguiente, a la C. En este caso se nos pide calcular la probabilidad de que sanen por lo menos 2 pacientes. Acá la clave está en poder interpretar qué significa por lo menos 2 pacientes. Y a mí me gusta hacer una comparación siempre con lo que significa aprobar un parcial. Si yo les digo, para aprobar un parcial tienen que sacarse por lo menos un 6. ¿El que saca 5 aprueba? No. ¿Aprueba el que saca 6 o el que saca más de 6? Entonces, cuando nos piden, como en este ejercicio, la probabilidad de que sanen por lo menos 2 pacientes, significa que tenemos que calcular la probabilidad cuando sanan 2, o cuando sanan 3, o cuando sanan 4 pacientes. Y esos son los valores que tomará nuestra variable aleatoria x. 2, 3 y 4. Y fíjense otra cosa más. ¿Cómo lo digo? Que uso en el nexo. La probabilidad de que se curen 2 o la probabilidad de que se curen 3 o la probabilidad de que se curen 4. Y nosotros sabemos que el nexo o en probabilidades significa unión, significa suma. Por lo tanto, cuando nosotros apliquemos la operación correspondiente, ya no va a ser una multiplicación como en el caso que estábamos analizando antes de y, sino que será una suma como en el caso correspondiente a o. Pero veamos además una forma de escribir esto. Simbólicamente podemos decir la probabilidad de x mayor o igual que 2, por lo menos 2. Mayor o igual que 2 significa que puede ser 2, que puede ser 3, que puede ser 4. Pero no es esta la única forma de escribirlo, porque también podríamos haber pensado que x tiene que ser mayor que 1. Efectivamente, mayor que 1 significa que 1 no puede ser. Son valores mayores que 1, por lo tanto también son 2, 3 y 4. Y hay 2 formas más, que por ahí aparecen como más complejas. Una sería decir, bueno, si x es menor que 2, nosotros estamos considerando el 0 y el 1. Pero fíjense que 0 y 1 son los valores que faltan para tener todos los valores de x. Y nosotros estudiamos hoy que la suma de todas las probabilidades, y lo sabemos desde que empezamos con teoría de probabilidades, es igual a 1. Por lo tanto, también podemos expresar que el resultado que vamos a calcular puede hacerse mediante 1 menos la suma de las probabilidades contraria a los valores que tenemos acá. Es decir, si nos piden que x sea mayor o igual que 2, podemos hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Y de la misma manera podemos pensar lo contrario a esta segunda expresión, haciendo 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, contraria a la segunda expresión. Construimos así nuestra tabla de probabilidades que ya teníamos y observamos cuáles son los valores que a nosotros se nos pide para x, que efectivamente son x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4, que como dijimos que es la probabilidad de que x sea igual a 2 o de que x sea igual a 3 o de que x sea igual a 4, resulta de sumar los valores correspondientes para estos valores de x que encontramos en la tabla. Marcamos estos valores y entonces nuestro cálculo de probabilidad va a ser 0,2109 más 0,4219 más 0,3164, que efectivamente nos da por resultado 94,92%. Antes de hacer la interpretación, vamos a fijarnos en que estas probabilidades que calculamos, sumadas a las probabilidades de que x pueda ser 0 o que pueda ser 1, nos dan por resultado 1. Y entonces observaremos que es correcto pensar que si a 1 le restamos la probabilidad de que x sea menor que 2, es decir, que valga 0 o que valga 1, obtenemos por resultado lo mismo que acabamos de calcular. Para la interpretación, tomamos la misma estructura que habíamos dicho anteriormente y fíjense que lo único que vamos a estar cambiando es la última frase resaltada en negro, que va de acuerdo con la consigna del problema, y el resultado. O sea que la interpretación vuelve a ser la probabilidad
de que transcurridos 6 meses de la aplicación del tratamiento para el cáncer de colon se curen por lo menos 2 pacientes es del 94,92%. Pasemos ahora a la última consigna de este ejercicio, calcular la probabilidad de que sanen menos de 2 pacientes. ¿Qué significan menos de 2? No puede ser 2 y tienen que ser menores que él. O sea, solamente estaremos calculando los valores para x igual 0 y para x igual a 1. Que si lo expresamos como anteriormente, también vamos a encontrar 4 formas posibles. X menor que 2 coincide exactamente con esta expresión de menos de 2 pacientes. Pero también podríamos decir x menor o igual que 1, en donde 1 estaría incluido y el otro resultado sería 0. O podríamos decir 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Efectivamente, x mayor o igual que 2 sería 2, 3, 4. Y estamos hablando de 1 menos todos los otros. O sea, estamos eliminando de los 5 valores posibles, el 2, el 3 y el 4. Y nos quedamos con los que nos interesa. Y de la misma forma podríamos escribir 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 1. También estaríamos eliminando el 2, el 3 y el 4. La tabla es la misma. Lo que se nos pide ahora es para 0 y 1, o sea que vamos a tener que calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. Lo marcamos en la tabla y entonces el resultado pedido será la suma de estos dos valores, que nos da 5,09%. Vamos a ver ahora también otra forma de haberlo podido calcular a esto, que es aplicando justamente que la probabilidad de que x sea menor que 2 es exactamente lo contrario que sea mayor o igual que 2. Fíjense que dejamos afuera mayor o igual que 2, dejamos 2, 3, 4, que es el resultado que calculamos hace un ratito en el punto C anterior, que nos daba 0,9492. Y esto tiene que ver también con la probabilidad contraria, tiene que ver con que lo que está sumado, marcado en rojo, más lo que está sin marcar, nos tiene que dar en total 1. Otra forma que podríamos haber utilizado para calcularlo sin hacer esta suma y tomando el resultado calculado en el punto C. La interpretación de esto es el mismo esqueleto, la misma estructura anterior y decimos ahora la probabilidad de que transcurridos 6 meses de la aplicación del tratamiento para el cáncer de colon se curen menos de 2 pacientes es del 5,09%. Seguimos manteniendo la estructura. Bien, vayamos a ver un poquito más cómo se conformó este diagrama de árbol. Ya hicimos los cálculos, trabajemos un poquito ahí para ver cómo podemos llegar, que es lo que les quiero mostrar ahora, a la fórmula de la distribución de probabilidad binomial. Recordemos toda esta situación que ya la visualizamos antes. Cuando teníamos 2 pacientes, cuando teníamos 3 pacientes, cuando se realizaban pruebas con 4 pacientes. Fíjense estos números. Para 2 pacientes, los valores de las situaciones eran 1, 2 y 1. Para x igual 0, 1, para x igual 1, 2, para x igual 2, 1. Luego cuando tenemos 3 pacientes, los valores son 1, 3, 3 y 1. Moviéndome desde x igual 0 hasta x igual 3. Y cuando tengo 4 pacientes, tengo 1, 4, 6, 4, 1. Si ustedes prestan atención a esto, yo leí de derecha a izquierda porque iba desde x igual 0 hasta x al mayor valor. Pero fíjense que si lo leía de izquierda a derecha obtenía los mismos valores. 1, 2, 1, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. 1, 3, 3, 1, da lo mismo en un sentido que en el otro. 1, 4, 6, 4, 1, da lo mismo en un sentido que en el otro. Porque decimos que estos valores son simétricos. Puedo leerlos igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Alguien que fue un matemático famoso, Pascal, se dedicó a analizar esto. Pero yo voy a contar un poquito más de este diagrama de árbol. Tomemos estos valores, n2, n igual 3, n igual 4 y los distintos valores que habíamos calculado recién de la cantidad de situaciones. Y quiero que analicemos esto, que ya lo conocemos, que se los presentamos como números combinatorios, como las combinaciones de n tomado de x, vamos a ver en un ratito qué significa,
cuya fórmula para calcularlo es el factorial de n sobre el factorial de x y el factorial de n menos x. Recuerden que el factorial de un número se obtiene multiplicando ese número por el anterior y por todos los anteriores hasta llegar a la unidad. Habíamos dicho, por ejemplo, que el factorial de 5 se calcula haciendo 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Estos números que aparecen acá, n y x, son números naturales, es decir, los que se usan para contar 1, 2, 3, 4, 5, etc. No pueden ser decimales, no pueden ser negativos porque siempre indican cantidad de, como en este caso, cantidad de pruebas, n, y x, cantidad de pacientes que se curan. Y el resultado también da por resultado un número, porque son la cantidad de grupos que se pueden formar. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero veamos antes estas cuentas. Si n vale 2, en todos estos tres numeritos los calculamos con este que se llama numerador, aunque no es una fracción, pero se llama el numerador del número combinatorio, siempre vale 2. Y fíjense que cuando n vale 0, cuando x vale 0, perdón, pongo 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, y si aplicamos estas cuentas, vamos a encontrar que los resultados son 1, 2 y 1. Exactamente 1, 2 y 1 como habíamos encontrado antes. Ahora, ¿qué pasa cuando n vale 3? En este caso, ponemos siempre 3 como numerador y como denominador 0, 1, 2, 3 del número combinatorio, denominador del número combinatorio. Aplicamos esta expresión y encontramos que cuando x vale 0 el resultado es 1. Cuando x vale 1 el resultado es 3. Cuando x vale 2 el resultado es 3. Y cuando x vale 3 el resultado es 1. Exactamente lo que encontramos antes. Y oh casualidad, ya se habrán dado cuenta, si hacemos lo mismo para n igual 4, nos vamos a encontrar, después de aplicar esta cuenta, que cuando x vale 0 el resultado es 1, cuando x vale 1 el resultado es 4, cuando x vale 2 el resultado es 6, cuando x vale 3 el resultado es 4 y cuando x vale 4 el resultado es 1. O sea que la cantidad de situaciones que se nos pueden presentar a través del diagrama de árbol vienen definidas por esto que se llama número combinatorio. Pero quiero que presten atención a algo más que pasa en esto, que nos va a servir para lo que viene después. Observen estos números que están marcados con celeste. Tienen la particularidad de que x vale 0. Y en todos, cualquier número combinatorio, cualquiera sea la cantidad de pruebas que hacemos, cuando x vale 0, siempre el resultado va a ser 1. Siempre. Esto quiere decir que si le aplicáramos la prueba a 20 pacientes y estamos con lo mismo de que el paciente se cure o que el paciente no se cure, la probabilidad de que no se cure ningún paciente va a estar determinada por una sola situación. Después haremos los cálculos, por supuesto, depende de las probabilidades que tendremos que multiplicar en ese caso 20 productos entre sí. Pero también observen ahora esto otro. ¿Qué pasa cuando x vale lo mismo que n? O sea que si tengo 2 pacientes, que los 2 se curen. Si tengo 3 pacientes, que los 3 se curen. Si tengo 4 pacientes, que los 4 se curen. La cantidad de situaciones que se pueden dar también es 1. Esto es importante porque es una propiedad de los números combinatorios que nos dice que cuando el denominador vale 0 o cuando el denominador vale igual que el numerador, este resultado es 1. Se verifica haciendo cuentas o desarrollándolo matemáticamente. Pero ya es un avance, porque no vamos a tener que hacer cuentas, ya sabemos que esto nos va a dar 1. Después quiero que presten atención a esto otro. Cuando x vale 1, cualquiera sea el valor de n, el resultado siempre es n. Fíjense, n vale 2, x1, el resultado es 2. n vale 3, x1, el resultado es 3. n vale 4, x1, el resultado es 4. Esto también es importante, porque nos está diciendo que si tuviéramos 20 pacientes y nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que uno solo se cure, vamos a tener 20 situaciones posibles. ¿Está? Tantas situaciones como número de pruebas tengamos, cuando x vale 1. También se da la misma situación cuando x es 1 menos que n. Es decir, fíjense, cuando x vale 2 para n3,
cuando x vale 3 para n4. O como habíamos visto recién, cuando x vale 1 para n2. También tenemos la cantidad n de situaciones posibles. O sea que si nosotros estuviéramos calculando 20 pruebas y quisiéramos saber que 19 pacientes se curen, también tendríamos en ese caso 20 situaciones posibles, es decir, el valor de n. Estas propiedades son re interesantes porque nos permiten agilizar cálculos muchas veces. Y todo esto que estábamos viendo recién se llama números combinatorios. Les voy a contar la definición de números combinatorios y después una forma fácil de calcularlos. Los números combinatorios son números naturales. Los números naturales son los que se usan para contar, como decíamos antes, 1, 2, 3, 4. Y estos números combinatorios representan la cantidad de grupos que se pueden formar con un total de n elementos agrupados de a x, siendo x menor o igual que n. Esto tiene que ocurrir así porque n sería la cantidad de pruebas y x la cantidad, en este caso, de pacientes que se curen. No puedo tener más pacientes curados que la cantidad de pruebas que realizo. Por eso la condición de que x puede ser a lo sumo igual a n, pero siempre más chico. Y se considera que dos grupos son diferentes si por lo menos uno de sus elementos es distinto, sin importar el orden en que se encuentra. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque es la cantidad de grupos que se pueden formar, pero los grupos no tienen que ser iguales, tienen que ser distintos entre sí. Y son distintos si alguno de los elementos es distinto. O sea, no puedo mantener un grupo con la misma cantidad de elementos, con los mismos elementos cambiando el orden, porque eso no sería una combinación. No es de lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si nosotros tomamos las letras A, B, C, D, E, C, y les voy a contar por qué, que se pueden formar 10 grupos diferentes si cada grupo está conformado por 3 de esas letras. Para esto, para poder verificar esto, ustedes tendrían que hacer la cuenta, que yo la voy a hacer después, del número combinatorio 5, que son la cantidad de elementos que dispongo, 5 tomados de a 3. Si ustedes hacen el número combinatorio 5 sobre 3, les va a dar por resultado 10, con el cálculo de la formulita del número combinatorio, que lo vamos a hacer después, pero primero formemos estos grupos. Por ejemplo, un grupo puede ser ABC, recuerden con estas 5 letras, 3. Ya no podría mantener A, B y C en otro grupo cambiando el orden porque los elementos tienen que ser diferentes. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, mantengo a B y cambio C. Entonces digo A, B, D. Mantengo a B y cambio E. Y ahí tengo 3 grupos formados por ahora. Después, ya no podría poner otro grupo más que empiece con A y con B porque sería repetirlos. Entonces tengo que empezar con A y C. No puedo poner B porque tendría uno repetido. No puedo poner otra cosa que D o que E. Y luego se me acaban las posibilidades de empezar con A y con C y tengo que empezar con D. No puedo poner B porque estaría repitiendo este grupo. No puedo poner C porque estaría repitiendo este grupo. Entonces lo único que me queda es poner E. A, D, E. Y acá se me acabaron las posibilidades de empezar a escribir cualquier otro grupo con A. Porque mezcle como mezcle las letras, siempre voy a estar repitiendo los mismos elementos, aunque estén en distinto orden. Por lo tanto, tengo que empezar a escribir con B. Y escribo con B y luego con C, porque B y A ya están. Fíjense que ya están como comienzo B y A. Entonces, la posibilidad que me queda es B, C, D, y luego B, C, E. Ya no puedo seguir con C como segundo elemento, entonces pongo D, y el único elemento que me queda es el E. Y se me agotan las posibilidades. No puedo encontrar otro grupo que empiece con B y que no repita las composiciones anteriores, aunque el orden cambie. De esta manera, lo último que me queda hacer es escribir C, D, E, y se me acabaron las posibilidades. Entonces encontré efectivamente que hay 10 grupos diferentes que puedo calcular, que puedo formar, mejor dicho.
Y ese 10 sale, como les decía, de hacer esta cuenta. El número combinatorio 5 tomado de A3, factorial de 5 sobre factorial de 3, factorial de 2, que nos da por resultado 10. Este 10 es el número combinatorio que representa la cantidad de grupos, estos 10, que puedo formar con un total de n elementos, estos 5 elementos, agrupándolos de a x, agrupándolos de a 3, siendo x, o sea 3, menor o igual que n, es decir, menor que 5. Esa es la interpretación de lo que significa un número combinatorio. Veamos entonces algo sencillo para poder calcular estos números combinatorios. Algo que fue también ocurrencia de un matemático. Veamos algo sencillo para calcular estos números combinatorios, ideado por un matemático famoso, Pascal, o también, como a los italianos les gusta llamarlo, triángulo de Tartaglia, por un matemático italiano que trabajó sobre esto. Fíjense cómo se arma este triángulo. Comenzamos con un numerito arriba, luego colocamos a ambos costados, pero en una fila inferior, otra vez el número 1, y luego comenzamos una tercera fila con el número 1 a la izquierda y que termina con el 1 a la derecha, pero ocupando posiciones intermedias. Es decir, debajo de este 1 no colocamos nada, debajo de este 1 no colocamos nada, sino que a ambos extremos. Y lo que vamos a hacer es decir que estos dos elementos que están acá, trazo unas líneas hacia el medio y 1 más 1 suman 2. Y así voy a construir las siguientes líneas. Empiezo con un 1 y termino con un 1, colocándolos en forma intercaladas. Fíjense que debajo del 1 no hay nada, debajo del 2 de la tercera línea no hay nada, debajo de este 1 no hay nada. Pero ¿cómo se forma este 3? Mediante la suma de este 1 y este 2. Luego, si yo sumo este 2 con este 1, me da por resultado 3. Y así obtengo 1, 3, 3, 1, que eran los números combinatorios cuando n vale 3 y x toma los diferentes valores. Lo que analizamos antes. Construyo la línea debajo de la misma manera, o sea, no colocando nada debajo de estos numeritos, sino a los costados. Y voy a colocar un 1 al comienzo, un 1 al final, y luego voy a decir que 1 más 3 da 4, que 3 más 3 da 6, que 3 más 1 da 4. Y así sucesivamente construyo línea tras línea y voy a obtener un triángulo de Pascal que no termina nunca. Yo por unas cuestiones de esta diapositiva lo terminé acá, pero hubiese podido seguir incorporando todas las líneas que quiero. Ahora bien, analicemos qué es lo que nos muestra este triángulo. Si miramos esta diagonal, no la primera que tiene todos 1, sino la segunda, vemos que los números son los números naturales en forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguiría 7, 8, etc. Que corresponde a n igual 1, n igual 2, n igual 3, es decir, los valores de n, de la cantidad de elementos que disponemos en cada grupo, del numerador del número combinatorio. Luego, observamos la simetría que mencionábamos hoy. Si trazamos una línea vertical por el primer 1, vamos a ver que todo lo que pasa a la izquierda se repite exactamente a la derecha. Simetría. Ahí vemos el número 4, que coincide simétricamente con este número 4. Y lo mismo puede pasar con cualquier número ubicado a la izquierda, con el correspondiente ubicado a la derecha. Otra cosa importante es lo que pasa en una línea completa. Los números de una línea completa corresponden a las combinaciones de n elementos, n, 6 en este caso, 6 que viene determinado por esta diagonal como decíamos, y corresponde a 6 tomados de A0, 6 tomados de A1, 6 tomados de A2, 6 tomados de A3, etc. Las cuentas que nosotros hacemos aplicando la fórmula de número combinatorio nos da por resultado estos numeritos, que los obtuvimos, recuerden, sumando, ¿no? Sumando los que estaban arriba. 1 más 5 que daba 6, 5 más 10 que nos da 15, 10 más 10 que nos da 20 y que corresponden a estas interpretaciones, a estos resultados de números combinatorios. Esta es la expresión que les hablaba recién de los números combinatorios. ¿Cómo ubico este número combinatorio acá? 5, lo ubico en la diagonal, 5 hasta acá. Y x vale 3. Entonces, en esta línea donde está el 5, digo x0, x igual 1, x igual 2, x igual 3.
Este valor 10 es el resultado de esta expresión. Por supuesto, ustedes me dirán, pero ¿y por qué no el otro 10? Sí, también, pero es una cuestión de simetría. 5 tomado de a 2 va a ser igual a 5 tomados de a 3. Así funciona este triángulo. Y los cálculos que nosotros hicimos, porque recuerden que el ejercicio terminaba diciendo, podemos aplicar una distribución binomial o de Poisson para volver a resolverlo. Perfecto, no hay problema. Nosotros hicimos todos estos cálculos hoy, que lo tenemos desarrollado. Yo ahora agregué una cosita más para terminar. Puse en celeste la probabilidad de que se cure y en verde la probabilidad de que no se cure. Recuerden que a esta probabilidad de que se cure la llamábamos P y a la probabilidad de que no se cure, probabilidad contraria, la llamamos Q. Y que estos números que están en rojo son el resultado de los números combinatorios. Entonces, puedo expresar cada una de estas expresiones de la siguiente manera. Número combinatorio de 4, porque son 4 pruebas que estamos realizando en 4 pacientes, tomados de a 0, que es el valor de X. O 4 tomados de a 1, o 4 tomados de a 2, o 4 tomados de a 3, o 4 tomados de a 4. Todos estos números combinatorios. Luego nos aparece, en el primer caso, Q por Q por Q por Q, que lo podemos expresar como Q a la cuarta. En el segundo caso nos aparece una vez P y 3 veces Q, o sea que lo expresamos P a la 1 por Q al cubo. El tercer caso, P aparece 2 veces, Q aparece 2 veces, P al cuadrado por Q al cuadrado. En el cuarto caso, P aparece 3 veces, Q una sola, P al cubo por Q a la 1. Y en el último caso solo aparece P 4 veces, P a la cuarta. Todas estas expresiones que están calculadas a la derecha, número combinatorio por Q a la cuarta, número combinatorio por P a la 1, por Q al cubo, etc., corresponden al desarrollo de la fórmula de la distribución binomial que ustedes ya conocen. Fíjense qué pasa para n igual 4, como es en todo este ejercicio, cuando x vale 0. Tenemos el número combinatorio n tomado de a 0, 4 tomado de a 0. Debería decir por p a la 0, pero todo número elevado a la 0 es igual a 1, por eso acá no aparece en esta expresión, y aparece q a la n menos x, o sea la 4 menos 0, que es 4. En el segundo ejemplo, que x vale 1, número combinatorio 4 tomados de a 1, por p a la x, o sea por p a la 1, y por q elevado a la diferencia entre ellos. Fíjense qué fácil que es armar esto. Miremos este caso, por ejemplo, cuando x vale 3. 4 tomados de a 3. P elevado a este numerito y Q va elevado a la diferencia. Y así lo hago con cualquiera. Y de esta forma veo que todo el desarrollo que nosotros hicimos para el diagrama de árbol se corresponde perfectamente bien con la distribución binomial. Por lo tanto, cuando tengo que aplicar un diagrama de árbol, puedo reemplazar el cálculo por la distribución binomial, que es mucho más sencillo. Y el diagrama de árbol me puede servir, sí, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, pero ya cuando n es igual a 4 el camino es demasiado largo, ni hablar cuando n es más grande que 4. Y directamente nos vamos entonces a la distribución de probabilidad binomial. Y hasta acá llegamos entonces con el desarrollo del ejercicio de hoy. Nos quedará para más adelante el uso de la tabla de la distribución binomial.